Madre mía, Can Yaman lo ha vuelto a hacer. Pero esta vez no es por un nuevo amor o un escándalo público. No, no. Resulta que nuestro galán turco, el que nos tiene a todas suspirando, ha decidido abrir su corazón y contarnos cosas que, la verdad, nos han dejado heladas. Ojo al dato. Parece que Can Yaman ha estado guardando un montón de traumas ocultos, como él mismo los llama. Y cuando digo traumas, no me refiero a que le dejara a su ex en un restaurante de lujo, no. Estamos hablando de cosas más profundas, de heridas que lleva desde pequeño, de inseguridades que jamás hubiéramos imaginado en un tipo que parece tenerlo todo. Para ser honestos, yo me esperaba que soltara alguna exclusiva sobre Shakira o algo así, pero esto es mucho más fuerte. Ha estado hablando de cómo se sentía solo de niño, de la presión de ser perfecto, de tener que demostrar su valía todo el tiempo. Y claro, esto nos lleva directamente a su vida amorosa, ¿no creéis? Porque muchas veces las inseguridades que llevamos dentro son las que nos hacen tomar decisiones, a veces no tan acertadas. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se ha dado cuenta de que ya no puede más con esa fachada. De que tanta perfección, tanta imagen de chico duro e invencible, le estaba pasando factura. Y al final, ¿quién no tiene fantasmas en el armario? Todos, querida, todos. Pero que lo diga él, y tan abiertamente, pues mira, te da que pensar. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar expectación antes de su próxima serie, o para limpiar su imagen después de tantos líos mediáticos. Y sí, no voy a negar que puede haber algo de eso. Los famosos son expertos en jugar con nuestra atención. Pero yo, por lo que he podido leer y escuchar, sospecho que hay algo más genuino en todo esto. Sospecho que está en un punto de su vida en el que ya no le importa lo que piensen los demás, y quiere ser él mismo, con sus luces y sus sombras. Y hablando de sombras, ¿qué pasa con su vida amorosa? Pues mira, Can Yaman ha tenido relaciones que han sido noticia constante. Todas súper mediáticas, todas súper intensas, todas, que acababan rápido. Siempre la misma historia, él se entrega al 200%, y parece que las cosas no funcionan. ¿Será que sus traumas ocultos, esas inseguridades de las que habla, le impiden tener una relación estable? ¿Le tienen miedo al compromiso? O quizás atrae a las personas equivocadas porque inconscientemente busca a alguien que valide esa necesidad de ser, el fuerte que tiene que demostrar todo el tiempo. Piénsalo bien. Si tú llevas dentro la creencia de que no eres suficiente, o de que tienes que ser perfecto para que te quieran, ¿cómo vas a tener una relación sana? Lo más probable es que te aferres a quien te dice que eres increíble, aunque esa persona no te convenga. O que sabotees la relación porque en el fondo crees que no te mereces la felicidad. Es un círculo vicioso, vamos. Y ahora, con esta confesión, yo me pregunto, ¿esto significa que va a cambiar? ¿Vamos a ver un Can Yaman más vulnerable, más real? Porque de verdad, a mí me interesa más ese Can Yaman que el que solo sale en las revistas de cotilleos. Me interesa el hombre que, a pesar de ser un bombón y tener millones de fans, también tiene sus propios demonios. Porque al final, somos personas, ¿no? Y la gente que nos encanta, la gente a la que admiramos, también sufre, también tiene miedos. Y que ellos mismos lo reconozcan, pues te hace sentir menos solo. Te hace pensar, oye, pues sí, yo también tengo mis movidas, y no por eso soy un bicho raro. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que estas confesiones de Can Yaman son el primer paso para un cambio real en su vida amorosa, o es solo otra estrategia publicitaria para darnos de qué hablar?